Bien, 6:06 comenzamos esta edición de la prueba de ADN con un tema que sabemos le importa a mucha gente, sobre todo la gente que va en este momento conduciendo, que quizás va en un taxi o manejando un taxi o en un Uber o un Cabify, ¿no? Porque y el fin de semana o a la noche para salir a comer. Exactamente, donde aumenta la demanda de este tipo de movilización. Porque el Ministerio de Transporte envió al Congreso el proyecto de ley que busca modificar la denominada Ley Uber, que implica una serie de cambios respecto a la manera en que está operando hasta ahora. Bueno, hasta ahora, recordemos, de manera totalmente irregular, fuera de la ley, porque no había nada hasta ahora que normara el servicio de transporte de estas aplicaciones. Estas nuevas normas van a estar dentro de una ley corta que tienen como objetivo agilizar lo más posible su tramitación y ponerla en marcha. Y establece una serie de consideraciones que tienen que ver principalmente con las características de los conductores. Por ejemplo, los conductores ahora de Uber, Cabify o cualquier otro tipo de servicio de transporte que funcione bajo una aplicación, ¿no? Debe poseer licencia profesional del tipo A1. Además, los conductores no deben tener ningún tipo de antecedentes penales de delitos como tráfico de drogas, maltrato, delitos sexuales o accidentes graves tras conducción en estado de ebriedad. Las empresas también deberán establecerse como firmas que operan en el país pagando impuestos, y estas últimas deberán entregar al Ministerio de Transporte el listado de conductores vigentes para operar en el día a día. También se establece que los pasajeros no estarán expuestos a multa, ya que en caso de ocurrir una serán las aplicaciones, los conductores, ahí lo van a tener que definir también las propias empresas, las responsables de esas multas. Y los taxistas con patente vigente podrán optar a trabajar en algunas de estas aplicaciones. Pese a ello, los conductores de estos soportes no podrán optar a tener patente de taxista. O sea, solamente se van a poder mover de taxi a ser conductor de alguna de estas aplicaciones, no al revés. Y el tipo de automóviles que se pueda ocupar, que es otro tema que se pretendía o algunos consideraban que debía ser considerado dentro de la ley, no va a quedar delimitado dentro de la ley, sino lo que se va a hacer es que quede establecido en un reglamento. Y este documento se debe presentar hasta 180 días después de la promulgación de este texto legal. Así entonces estaría quedando esta llamada ley Uber, pero que sabemos que también aplica para otras aplicaciones, y que había generado y hasta el día de hoy genera muchísima polémica, principalmente con quienes consideran que aquí ha habido una competencia desleal, que son los taxistas, que dicen que ellos se encuentran regulados bajo otras normas y que por lo tanto se han visto muy perjudicados con este tipo de aplicaciones, versus la opinión que tienen principalmente muchos pasajeros que dicen que estas aplicaciones les han entregado un servicio de mejor calidad, más seguro, más confiable, más transparente, que por lo tanto debían seguir funcionando. Aquí se decide de parte del gobierno entonces no eliminar, no prohibir, sino que regular, y es una regulación, Gerson, que hasta ahora no deja contentos a los taxistas. De hecho, los taxistas han salido a reclamar que esto es un traje a la medida de estas aplicaciones y que no se van a quedar tranquilos, y probablemente va a haber luego una nueva movilización que se suma a las que ya han hecho anteriormente. Sí, de todas maneras, esto recién comienza. Recordemos que el año 2016 se había ingresado un proyecto luego de una mesa de trabajo que convocó el Senado con una serie de consideraciones y estudios. Estaba revisando algunas cosas que se hicieron desde esa fecha, desde el 2016 hasta ahora. Por lo tanto, no sabemos cuánto va a pasar hasta que esto se concrete definitivamente para ordenar algo que está totalmente desregulado, que ha generado una serie de inconvenientes, no solamente a los taxistas, a la autoridad también, porque al ser un servicio informal, la autoridad no cuenta con información fidedigna sobre el número y la cantidad de vehículos que se encuentran operando bajo el alero de estas plataformas, y por lo tanto no puede generar políticas para atacar, porque no sabe en qué medida afectan la congestión, la seguridad, en fin. Y también se añadió experiencia comparada internacional, y es muy curioso, siendo esto un fenómeno global, cómo distintas ciudades, distintos países han ido
asimilando o regulando estos sistemas. En Sao Paulo, por ejemplo, en un comienzo se prohibió, dice llanamente, las aplicaciones. Se prohibieron. Eso fue lo primero que hicieron las autoridades, pero después la regularon. Pero la regulación derivó en que solamente las prestaciones, los viajes los podían hacer taxistas. En México, los particulares pueden contratar el servicio público de taxi y el servicio privado de transporte, o sea, podían optar. En Toronto, de una manera diferente. Si bien coexistían, los taxistas solamente son los que podían ofrecer algún tipo de descuento. Los taxistas formales, los tradicionales, pagaban $290 canadienses por licencia al año, y los conductores de Uber $10 canadienses por la suya, pero tenían que pagar una suma que creo que eran como 20 centavos de dólar por cada viaje. En Francia había una serie de distinciones más complejos, con facilidad para estacionar y de circular sobre la vía pública buscando clientes, como lo hacen evidentemente todos los taxistas del mundo, y sin embargo había prohibiciones para estas aplicaciones que eran intermediarias, informar al cliente de la localización y disponibilidad del vehículo situado en la vía pública. O sea, no es lo que ocurre acá. Y en ese proyecto que se presentó en aquella oportunidad, la verdad es que uno revisa y uno podría considerar que claro, las nuevas son indicaciones, porque habían cosas que eran abarcaban bien en profundidad el fenómeno. Primero, el registro de tecnología, el registro de las plataformas, las regulaciones y la calidad de los autos. Ahí sí que se metía en el tema de los autos y decía que solamente podían brindar este tipo de servicios quienes reunieran elevados estándares de confort y tecnología, y además pagando por kilómetros. ¿Cómo se iba a hacer esto? El ministerio iba a regular el tipo de autos y el panel de expertos cuánto pagaban por kilómetro. Además, el ministerio iba a contar con los mismos datos que tú cuentas cuando tomas un viaje. Origen, destino, tramo, tarifa, para poder regular. Y además con una serie de exigencias tributarias incluso a los choferes. Ahora, sabemos que el Congreso muchas veces no es solamente un buzón, lo sabemos, y lo que ingresa ahí se demora años, claro. Muchas veces no pasa nada. Por lo tanto, estos son iniciativas, se inicia la discusión, no solamente en el Congreso, la discusión ciudadana lleva años. Hay muchas consideraciones al por qué ha habido tanta permisividad en estos años al tema de Uber. Si bien este proyecto lo presentó la presidenta Bachelet en 2016, vimos después a un ministro avalando públicamente ante la inquietud de un taxista que le increpó, ¿te acuerdas? Ahí a Gómez Lobo en una actividad que le fue a exigir, digamos, más regulación para los Uber. Y el ministro le responde, bueno, ahora entendemos por qué la gente prefiere Uber, pero en realidad después hubo una toda discusión de que había vista gorda porque permitía aplacar los niveles de cesantía, es decir, una discusión tremendamente compleja. Sí, a mí me parece que aquí lo importante es que esto se regule y que quede bien establecido lo antes posible, porque ya sabemos la cantidad de problemas que ha habido para pasajeros y para conductores a raíz de esta disputa en la calle entre taxistas y conductores de estas otras aplicaciones. Accidentes, peleas, bueno, tuvimos el incidente también del aeropuerto de este conductor de Uber con carabineros. Todo tenía que ver con la falta de regulación ante un servicio que la misma gente ha evaluado como positivo. Aquí no se trata de hacer competir de mala forma a taxistas con los conductores de estas aplicaciones, pero me parece que hay una señal que es bien importante, que es que los pasajeros han optado por tomar estos otros autos con estos otros conductores, porque tiene una serie de ventajas que los taxis hasta ahora no ofrecían, y que los ha obligado de hecho a los taxistas a organizarse y a tratar de ponerse al mismo nivel en términos de la transparencia. Yo creo que ese es uno de los principales temas que genera más molestia en los pasajeros, tiene que ver con la falta de transparencia en relación a las tarifas, el que uno sepa exactamente cuánto le van a cobrar y que eso esté de acuerdo al trayecto que uno esté haciendo. Después viene el tema de la calidad del vehículo, el comportamiento del conductor, la seguridad. De hecho, muchos dicen, bueno, si a los conductores de Uber se los va a fiscalizar y se les va a pedir una serie de exigencias, sería bueno también hacer ahí una mirada con respecto a lo que está pasando con algunos taxistas que a veces han tenido actuaciones hasta delincuenciales. O sea, quiero decir que es una excepción, no estoy diciendo que los conductores de taxi sean todos iguales, pero Uber sí, también. Pero sí ha existido, al igual que en Uber. Entonces, si va a existir esta regulación, bueno, que sea para todos. Y
Y lo que ha dicho la ministra Gloria Huth es que finalmente este no es un traje a la medida de esas aplicaciones, como reclaman los taxistas, sino que es un traje a la medida de los pasajeros, que están exigiendo un mejor servicio y que finalmente se va a regular eso en función de lo que cada uno de estos automóviles o conductores pueda entregar a partir de ahora, ya con las reglas bien claras.